hacer lo que ya habían iniciado un poco con el profesor Diego para empezar a hacer los problemas, que era específicamente los balances de energía en procesos reactivos. Con el profesor Diego empezaron entonces esto y es lo que vamos a continuar ahora. Si bien es cierto, en las cátedras de tanto de termodinámica 1 como la cátedra de físico-química, estos conceptos ya se desarrollaron, no se desarrollan con software ni con la complejidad que queremos nosotros agregar en la cátedra de balances de masa y energía. ¿Okay? Entonces, habían visto que los métodos para resolver los balances de energía en procesos reactivos son básicamente dos: el método del calor de reacción y el método del calor de formación. En el método del calor de reacción se tiene, ¿en qué se diferencia uno de otro método? En los estados de referencia, ¿sí? Entonces el estado de referencia de uno u otro método va a ser un estado de referencia que va a adoptar una entalpía de cero para los diferentes compuestos. En el caso del método del calor de reacción, el estado de referencia adoptado serán los reactivos y productos. ¿Sí? Serán los reactivos y productos como moléculas, así como están, como entran, a 25 grados centígrados y una atmósfera. ¿Ok? Y para especies no reactivas, cualquiera que nos interese. En el método del calor de formación, el estado de referencia de las especies reactivas van a ser los elementos constituyentes en el estado estándar. Y nosotros teníamos que el estado estándar estaba dado por la forma más simple en que existían esos elementos en la naturaleza, y teníamos que la presión en realidad se definía por la UPAC como un bar, que nosotros tomábamos aproximadamente igual a una atmósfera, y que la temperatura no estaba definida, porque en general por conveniencia se suele adoptar 25 grados centígrados, aunque este valor puede ser cualquier otro, ¿verdad? No tenemos que confundir, y claro, y el que los gases eran los gases en el estado ideal, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos que confundir con la temperatura y presión estándar para los gases ideales, que es de una atmósfera también y de 0 grados centígrados. Pero acá estamos hablando de temperatura y presión estándares, o PTE como se le suele llamar, o Standard Temperature and Pressure, ¿verdad? Para los gases ideales. Entonces esta temperatura y presión estándar no es lo mismo que el estado estándar, ¿ok? En el cual la presión está definida y la temperatura puede ser cualquiera de interés, que normalmente suele ser 25 grados centígrados. No confundir esto con esto otro. Entonces, el estado de referencia de especies reactivas, decimos, serán el de los elementos constituyentes en el estado estándar, en este, ¿ok? Y para las especies no reactivas, cualquier estado conveniente. Más que recordarnos de la temperatura, la presión y no sé qué, lo que tenemos que recordar es que acá van a ser reactivos y productos. Y aquí van a ser los elementos constituyentes en la forma en que se encuentran en la naturaleza. Estas dos cuestiones son las que tienen que resaltarnos a la hora de usar uno u otro método. ¿Ok? ¿Qué tenemos entonces? Que la reacción que realmente está ocurriendo es esta. Que lo que está ocurriendo realmente es que los reactivos se convierten en productos y que esto tiene un delta H asociado. Esto puede estar a una temperatura inicial y hasta una temperatura final, que no necesariamente tiene que ser la misma. Entonces, cuando asumimos la trayectoria del método de calor de reacción, decimos que los reactivos y que los productos son el estado de referencia, así tal cual como están: NO, ND2O, H2O, lo que sea, CO2, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos los reactivos a esta temperatura inicial o temperatura de entrada a el estado de referencia, ¿sí? Estos reactivos se transforman en productos y aquí nosotros tenemos a la misma temperatura lo que sería el delta H de reacción. Como ambos están en sus estados estándares, sería el delta H de reacción estándar. Y aquí calentamos o enfriamos los productos hasta la temperatura de salida. Este mecanismo es el que normalmente plantea el Smith en el libro de termodinámica y que ustedes utilizaban en la clase de termodinámica 1. ¿Ok? Normalmente nosotros en el Smith les va a resultar más habitual tener una cosa de esta manera, tener una cosa así. Nosotros teníamos los reactivos que se tenían, por ejemplo, a una temperatura de 25 grados centígrados, vamos a poner de 30,
para que sea diferente, y llevamos, por ejemplo, en una reacción exotérmica adiabática a los productos que salían a la temperatura de flama adiabática, por ejemplo, termodinámica 1. ¿Qué pasaba después? Pasaba después que lo que nosotros queríamos calcular era este delta H. Como el delta H la entalpía es una propiedad de estado, decíamos que llevábamos esto al estado de referencia a 25 grados centígrados, las moléculas tal cual, o los reactivos tal cual, y que esto llevábamos después al estado de productos a 25 grados centígrados. ¿Esto qué era? Era el delta H estándar de reacción. Y aquí nosotros calculábamos el delta HR, ¿sí? Y aquí este era el delta H de productos, ¿se acuerdan? Y al final teníamos que este delta H era igual al delta HR más el delta H de productos más el delta H de reacción. Así definíamos nosotros en termodinámica 1 en el Smith. En realidad lo que estábamos usando no era otra cosa que el método del calor de reacción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Acá vemos básicamente lo mismo, pero vemos que en lugar del delta H de reactivos y delta H de producto dice H de salida y H de entrada respectivamente. ¿En qué se diferencia esto? Vamos a mirar. Entonces, el grado de avance de reacción sí, porque evidentemente si queremos expresar de forma extensiva esto, multiplicamos por el número de moléculas que hayan, de moles, perdón, que hayan reaccionado. Ok. Entonces fíjense que el delta HR es lo mismo, en el estado de referencia esto vale 0, esta entalpía vale 0 y esto también vale 0, ¿verdad? Entonces este delta HR es 0 menos lo que podemos llamar la entalpía del reactivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que el delta HR es igual a estado final menos estado inicial, es decir, 0, y si a esto le llamamos HR y a esto le llamamos HP en este punto, tendríamos que sería 0 menos HR. Y luego delta HP, ¿a qué sería igual? Sería estado final menos estado inicial, es decir, HP menos 0, es decir, HP menos 0. Si reemplazamos aquí, tendríamos que el delta H estaría dado por el delta HR, que no es otra cosa que menos HR, más delta HP, que no es otra cosa que HP, más el delta H de reacción. Y si reordenamos, tenemos delta H de reacción más delta H de productos menos delta H de reactivos. Que si miramos aquí, tenemos delta H de reacción más H de salida, que es lo mismo que H de producto, menos H de entrada, que es lo mismo que H de reactivo. Entonces, esto que veíamos en el Smith es la misma cosa que vemos aquí en el Felder. La única diferencia es que todo está multiplicado por el número de moles, porque aquí está expresado como propiedades extensivas, y cuando yo deduje aquí, expresé sencillamente por mol de grado de avance de reacción. ¿Ok? Este era el método que usábamos en el Smith, ¿sí? Que sería el del calor de reacción. ¿Ok? ¿A qué nos limita esto? Nos limita a que necesitamos indefectiblemente conocer el delta H de reacción, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver cómo sería el caso B. En el caso B, yo tengo que el estado de referencia para mí van a ser los elementos. Entonces, como la entalpía es una función de estado, yo puedo elegir cualquier caminito alternativo que tenga los mismos estados inicial y final, y la suma de esos caminitos alternativos tiene que reproducirme este valor. Entonces defino elementos. Y aquí tengo elementos. De los reactivos, desarmo a sus elementos. Y de los productos, y de los elementos me voy hacia estos nuevos productos. ¿Ok? Entonces esto, si yo pienso en los calores de formación, por ejemplo, del CO2, yo tendría que sería carbono como grafito más oxígeno para dar CO2. Esto sería el delta H, la entalpía asociada a esta reacción sería el delta H de formación de esta reacción, ¿cierto? Entonces, de los elementos a la sustancia, tengo el delta H de formación. De los elementos, en este caso, en este punto, a la sustancia tengo el delta H de formación. Entonces aquí sería el delta H de formación de los productos. Y aquí tengo al revés, de los reactivos a los elementos. Al revés. Entonces sería el negativo
del delta H de formación de los reactivos. O lo que es lo mismo, este delta H va a estar dado, ¿sí?, por el delta H de formación de productos, ¿sí?, menos delta H de formación de reactivos directamente, que aquí se llama como H de salida y H de entrada, de los delta H de formación respectivos, asumiendo que todo está a 25 grados centígrados. Entonces vemos cómo se hace este cambio entonces, ¿ok? Entonces, a veces en el SMIC, cuando no teníamos el calor de reacción, sí, indefectiblemente teníamos que calcular el calor de reacción. Calculábamos acá mediante los delta H de formación y completábamos el circuito.